les venía diciendo que en el último tiempo estamos trabajando en la Universidad de O'Higgins sobre diferencias sexuales en condicionamiento clásico y específicamente en el procedimiento de aversión condicional al sabor. Bueno, yo no sé si algunos de ustedes, que me imagino que han trabajado con modelos animales, alguna vez habían parado a pensar por qué trabajábamos solo con machos. Yo la verdad que antes durante mi doctorado, sí me había hecho la pregunta, pero tengo que reconocer que, pues que un poco me creí algunos de los sesgos y asunciones que tenemos sobre algunas cuestiones relacionadas con la variabilidad que asociamos a los ciclos estrales. Siempre habíamos pensado, bueno, por un lado, el motivo por el que habitualmente no introducimos hembras en los experimentos tiene varias lógicas. En primer lugar, entendemos todos los psicólogos comparados, todas las psicólogas comparadas, que estamos estudiando mecanismos generales. De hecho, la perspectiva comparada nos habla precisamente de que creemos que son mecanismos de aprendizaje que se conservan, ¿no?, a lo largo de la evolución. Lo encontramos en numerosas especies y entonces era difícil pensar en la posibilidad de que entonces pudiera haber una diferencia sexual, ¿no?, con respecto a estos mecanismos asociativos, en tanto que pareciera encontrarse en una diversidad de especies. Y bueno, pues obviamente sabemos que hay un papel de las hormonas en el aprendizaje. Nadie niega que las hormonas, los estrógenos específicamente, pero también la testosterona, que siempre hacemos lo mismo un poquito cuando estamos hablando de diferencias sexuales, y es que seguimos poniendo el foco cuando hablamos de hormonas, en las hormonas de las hembras, y bueno, la testosterona también está jugando un papel en el aprendizaje según algunos estudios, pues complicaban un poco las mediciones, ¿no?, pensando que el ciclo estral o el ciclo menstrual en las mujeres pues suponían una variabilidad que entonces complicaban los análisis, sugería que era importante tener un tamaño muestral mayor, etc. Diferentes estudios modernos nos están mostrando que no se sostiene esta idea de que la variabilidad en diferentes medidas conductuales y también fisiológicas y de otro tipo sea mayor en las hembras, sino que incluso a veces cuando hay evidencia de diferencias sexuales van en la otra dirección, siendo mayor en los machos. Especialmente, ya que estamos hablando sobre todo de psicología comparada, cuando trabajamos con especies que son sociales y que son jerárquicas y que se mueven desde el sistema de subordinación y dominancia, que los roedores reaccionan, los machos especialmente reaccionan fuertemente a esto. O sea, la presencia de hembras modifica los niveles de testosterona, la presencia de otros roedores que pueden ser considerados como intrusos también, y por tanto hay una variabilidad que tiene que ver con estas condiciones más contextuales, pero que llevan precisamente a esa variabilidad mayor en los machos, ¿no?, que es un poco pues, justamente lo que nadie comenta cuando hablamos de variabilidad en base al sexo. Como resultado de todas estas sesgos, ¿no?, asunciones relacionadas con la variabilidad en las hembras y otras cosas, pues lo que tenemos sobre el estudio de diferencias sexuales es que son pocos los estudios, que son inconsistentes y además hay una falta de sistematización. La mayor parte de los estudios vienen de otras disciplinas que no son la nuestra, de las neurociencias, algunas más aplicadas, y a veces pues no tienen los controles adecuados, ¿no? Es algo que pasa de forma recurrente en diferentes áreas de la neurociencia, que de alguna manera toman los procedimientos que utilizamos en aprendizaje y a veces no con los controles adecuados pues sacan conclusiones groseras con respecto a las variables que están estudiando, muchas veces relacionadas con la farmacología o con procesos de degeneración cognitiva, etcétera, etcétera. Y bueno, y luego tenemos pues una pregunta importante que es tan vieja casi como la historia de nuestra disciplina, que es pues esa pregunta relacionada con, bueno, cuando vamos a encontrar diferencias sexuales en un determinado procedimiento paradigma de condicionamiento, estas diferencias se deben a diferencias en la forma, al mecanismo asociativo en sí,
o a la forma en la que lo expresan machos y hembras. Y hay un ejemplo clarísimo que viene del paradigma de condicionamiento de miedo, en el que se ha encontrado que en estas preparaciones parece que los machos tienden a expresar el miedo condicionado en forma de freezing, en forma de congelamiento. Básicamente eso, se quedan parados. El congelamiento se define así, ¿no? Como una supresión de cualquier actividad motora, pues más allá de lo que tiene que ver con la respiración, con la respuesta de orientación atencional, etc. Mientras que las hembras parecen mostrar en esa misma situación de miedo pues, conductas de tipo activo relacionadas con la habitación, el escape, etc. Entonces, claro, nos encontramos en una situación en la que encontramos diferencias en base a la variable dependiente que vamos a utilizar, ¿no? Si vamos a medir freezing como variable dependiente, vamos a encontrar pues, un mayor freezing y una mayor evidencia de miedo condicionado a los machos. Si utilizamos otra variable dependiente como son las conductas de escape o de evitación, pues vamos a poder llegar a una conclusión justamente contraria, ¿no? Encontramos más conductas de este tipo y por lo tanto inferimos un mayor miedo condicionado en machos y en hembras. Esto dificulta de una manera notable poder interpretar, ¿no? Qué es lo que está pasando con respecto a un potencial dimorfismo sexual en aprendizaje en general, condicionamiento clásico en particular. Ya os digo que como hay muy poca literatura, la verdad es que en este momento tengo más preguntas que respuestas, ya os lo voy avanzando, pero os quiero presentar un poquito el trabajo que he realizado. Un poco la lógica que estoy utilizando es bueno, pues la que ha utilizado la psicología comparada, ¿no? Nosotros no podemos comparar a distintas especies en una misma tarea, precisamente por las diferencias de comportamiento y conductuales que encontramos entre especies, ¿no? Porque también difieren en cuáles son los estímulos relevantes, es decir, no son los mismos EIs para unas especies que para otras, los estímulos condicionados pues igual, ¿no? En virtud del concepto de pertinencia biológica también pueden variar, entonces es complicado. Entonces, aplicando un poco esta lógica al estudio de las diferencias sexuales, mi estrategia ha sido, bueno, pues no ampliar un poco esa comparación de machos y hembras en preparaciones en general, en bruto, por decirlo de alguna manera, y tratar de estudiar o comprobar si existen diferencias en diferentes efectos empíricos de condicionamiento clásico que tenemos muy bien establecidos en la literatura. Como os digo, la literatura es muy escasa y poco consistente precisamente por eso, porque hay un cambio en las condiciones experimentales, en los estímulos utilizados y en los efectos empíricos que van estudiando. Y, por ejemplo, bueno, tenemos la evidencia más consistente que tenemos es en relación a extinción y a la inhibición latente, en el sentido de que, bueno, la extinción parece que es más resistente en machos que en hembras, es decir, tarda más una respuesta condicional en extinguirse cuando los sujetos son machos que hembras, mientras que en el caso de inhibición latente lo que se encuentra es una atenuación de la inhibición latente en las hembras. Ahora os voy a presentar un trabajo en el que trato estos efectos y los que ponía un poquito en cuestión entonces cómo podemos de alguna manera sacar conclusiones claras con respecto al proceso de adquisición cuando los distintos experimentos publicados no encontraban diferencias en la adquisición, pero decían hacerlo en base a mediciones que tienen que ver con la extinción y con la inhibición latente. Porque son fenómenos pues, que se relacionan en una preparación experimental y ahora lo voy a explicar un poquito más en detalle. Y bueno, luego tenemos también diferencias en ensombrecimiento y bloqueo que había reportado el equipo de Victoria Chamizo en aprendizaje espacial, ¿no? Donde también encuentran un claro papel de las hormonas en estas diferencias. Diferentes manipulaciones en las que iban controlando hormonas mostraban que había un papel importante de las hormonas, pero también encontraban que el ensombrecimiento y el bloqueo dependía un poco de las claves que estuvieran utilizando. No me acuerdo exactamente cómo era la cosa, pero que fueran las claves extralaberintos o que fueran las intralaberintos, las formas de la piscina, etcétera, tenía una importancia en esto. Un poco sugiriendo precisamente que quizás es la información, los ECs, dicho de otra manera, procesada distintamente por machos y hembras, lo cual, bueno, pues de nuevo, pues complica cualquier interpretación con respecto a lo que es el mecanismo asociativo en sí que entendemos subyace a los efectos de condicionamiento clásico de los que vamos a hablar. Antes me voy a tomar unos minutos para contar un poco el procedimiento de base incondicional hasta hoy, pues si no toda la audiencia lo
la conoce. En la versión condicionada en sabor utilizamos distintos sabores como estímulos condicionados, que son emparejados con un malestar gastrointestinal que inducimos artificialmente con una inyección de cloruro de litio. Entonces, bueno, los estímulos que yo he utilizado en los experimentos que voy a presentar a continuación son generalmente sal y azúcar combinados con limón. Para hacerlos discriminables. El limón, o sea, si ven acá, los estímulos, los compuestos de estímulos los conceptualizo como X y BX, donde X son elementos comunes a los dos sabores, limón, y ahí B, azúcar o sal, contrabalanceados para que no haya ningún efecto claro del sabor en los resultados que esperamos. Bien, entonces como consecuencia del malestar lo que encontramos es que la rata pues no va a querer tomar tanto del sabor que se ha emparejado con el malestar y además de otros que se le parecen, ¿no? Y como la generalización es uno de los efectos por los que yo estoy interesada especialmente por mi historia de investigación en aprendizaje perceptivo, perceptual learning, pues partí utilizando compuestos precisamente para poder ver si había una diferencia también entre sexos en la generalización, porque tiene cierta importancia en la clínica, por ejemplo, de tratamiento del miedo condicionado, etc. Entonces, bueno, como esto lo medimos conductualmente, entendemos que hay mayor aversión o más aprendizaje cuanto menor es el consumo, como para que tengamos una referencia de cómo interpretar las figuras que voy a presentar a continuación. Entonces, bueno, en este primer trabajo comencé tratando de ver si las diferencias en inhibición latente, que son las que más robustas aparecen en la literatura, la podía encontrar con mi preparación habitual. Entonces partí con un experimento en el que todos los animales eran predispuestos al sabor a X y luego condicionados con ese mismo estímulo y con pruebas de consumo con el estímulo condicionado y con un estímulo que se le parecía porque compartía todos estos elementos comunes. Como veis, bueno, la mitad de los sujetos eran machos, la otra mitad eran hembras y manipulé también la forma en la que estaban alojados los animales, porque como estaba ya proponiéndome firmemente abrir una línea de investigación acá en diferencias sexuales y en la forma y el alojamiento podría tener un efecto, quería pues tener clara cuál podría ser el impacto de cómo se alojan como una variable procedimental solamente, ¿no? Pero bueno, igual relevante. ¿Por qué? Porque bueno, se sabe que el aislamiento, hay algunos estudios bastante antiguos de los 70 donde encontraban diferencias, por ejemplo, en extinción en los animales, en los machos aislados, sugiriéndose que el aislamiento en machos produce un efecto como de pseudocastración mediada por una reducción de los niveles de testosterona, algo que creo que sería importante considerar en un momento en el que muchas hemos estado bastante tiempo aisladas, ¿no? Durante el confinamiento. Y bueno, y por otro lado también, pues muchos mitos sobre las sincronías de los ciclos entre hembras. Se pueden sincronizar los ciclos entre hembras, de hecho se sincronizan, pero no es algo tan sencillo, hace falta un procedimiento para sincronizar esos ciclos estrales. Yo quería ver si era algo como que ocurría de una manera tan natural como colocando hembras juntas y viendo qué pasa, ¿vale? Y bueno, no voy a presentar esos datos, pero no se sincronizan tan fácilmente los estros, y lo que vamos a ver acá son resultados de hembras que están en diferentes momentos. Toda una variabilidad. Creo que no llegaba a haber como 3 hembras en el mismo momento del ciclo estral. Pero podría tener un efecto, ¿no? Alojarlos grupalmente también en machos, por lo que decíamos del comportamiento social, el impacto del comportamiento social en la testosterona, etc. Bueno, no voy a hablar más de esa variable solamente para que se entienda la gráfica, porque no encontré nunca un efecto de la forma de alojamiento, en aislamiento, en grupos, o sea, los ocho sujetos del grupo juntos en la misma caja, y en parejas. Entonces vamos a los resultados propiamente que tienen que ver con las otras variables. Y bueno, como vemos en esta primera gráfica, en la de la izquierda, un resultado que ya prometía complicarnos las cosas en términos de interpretación es que el consumo de las hembras es menor en el primer ensayo de exposición al sabor que los machos. Sugiriendo que quizás podría haber un
una mayor neofobia, respuesta neofóbica en las hembras, ¿no? Que llevará a un consumo inicial más bajo, aunque como vemos, esa respuesta neofóbica se va habituando y hacia el tercer ensayo el consumo de machos y hembras está básicamente igualado. Es una cantidad limitada ya de solución, precisamente para facilitar que no haya diferencias en el condicionamiento. Por eso ven que el límite está en 10, aunque las ratas privadas, bueno, más que privadas, restringidas a 2 sesiones de consumo de líquidos, suelen tomar un poquito más que esos 10 mililitros. Bien, se habituó, entonces estaban tomando, después de los 8 ensayos de preexposición, estaban tomando lo mismo y entramos en la fase de condicionamiento donde vemos que en el primer ensayo no hay diferencias, volvemos aquí a una cantidad limitada de consumo, o sea, a las ratas se les dio 10 mililitros y se lo tomaron todo, eso es lo que significa. Y acá, en el segundo ensayo, aunque uno pensara que no había condicionamiento por este incremento, esto es algo que observamos regularmente cuando pasamos de un consumo limitado a uno ilimitado. Y no significa que no haya habido aversión, significa que la limitación estaba oscureciendo cuál sería como el techo de consumo en la situación. Independientemente de eso, lo que vemos es que el consumo en los machos es mayor, ¿ya? que en las hembras, y en los 2 ensayos siguientes. Es decir, en los machos se condiciona menos. Esta es una situación que, si bien es verdad no tiene los controles, porque bueno, existía ya suficiente literatura, los controles de no preexposición es un procedimiento típico en el que en el laboratorio de San Sebastián también hemos observado repetidas veces, es un efecto que no falla, por decirlo así. Lo que vemos es que está atenuado en las hembras, es decir, atenuación e inhibición latente lleva más condicionamiento en las hembras y un menor consumo, que llega hasta el test. Aquí no presento los resultados en aras del tiempo con BX, pero sistemáticamente hemos encontrado que la generalización a BX es mayor en hembras, como vamos a ver también en el segundo experimento. Esa mayor generalización de la versión condicionada del sabor condicionado a BX lo hemos encontrado en situaciones donde no hay preexposición, donde hay preexposición al EC y también incluso cuando hay preexposición a otros estímulos. Es bastante, aquí tienen un ejemplo, es bastante robusto este efecto. Bueno, en el segundo experimento, claro, decíamos, bien, tenemos esa diferencia que asumimos que es en inhibición latente, pero no sabemos si se produce una diferencia entre machos y hembras en la adquisición. Veamos qué pasa cuando no hay una preexposición al EC, como es en este caso, ¿no? Tenemos en una primera fase, condicionamos machos y hembras, también por insistir un poco más en aislamiento o en parejas, no hay efecto de nuevo. Condicionamos en 2 ocasiones el estímulo a X y luego realizamos 16 ensayos de extinción y pruebas de consumo del EC y del estímulo similar, ¿no? de BX. Y aquí encontramos, claro, ahora una empieza a entender mejor por qué es tan diferente, por qué hay tanta... por qué son inconsistentes los resultados sobre adquisición. Seguramente o probablemente por esta diferencia de neofobia que no estaba descrita en la literatura. Aquí volvemos a ver lo mismo que veíamos en el experimento anterior durante la preexposición, y es que en la primera vez que las ratas toman del sabor, las hembras toman menos. Posiblemente a consecuencia de este menor consumo también toman menos en el segundo. ¿Por qué digo a consecuencia? Porque se han tomado menos en el primer ensayo de condicionamiento. Claro, hay menos EC, menos exposición al EC cuando se condiciona, posiblemente menos consumo lleva a menos condicionamiento y esto es un poco lo que vemos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a resolver si hay una diferencia sexual en la adquisición? Si cuando damos preexposición para habituar la neofobia, claro, estamos ya en el fenómeno de inhibición latente, cuando no lo damos tenemos la neofobia condicionando, valga la redundancia, el condicionamiento del sabor. Bueno, dejemos esto aparcado por un momento y lo que vemos es la extinción, pues el resultado que se había típicamente encontrado en la literatura, que es mayor resistencia a la extinción en los machos que en las hembras. Todo esto, bueno, pues un poco viene a cuestionar las interpretaciones que se hacen a veces del condicionamiento en base a la extinción. Tenemos claro que son fenómenos distintos, sin embargo, todavía encontramos trabajos en los que hacemos inferencias sobre el nivel de condicionamiento desde la extinción, porque entendemos que mayor condicionamiento va a llevar también a una extinción más lenta, y eso es cierto,
pero llegar a conclusiones en el otro sentido, es decir, conclusiones sobre el condicionamiento desde la extinción, parece complejo si tenemos resultados como esos, donde las diferencias sexuales pueden aparecer en unos efectos hasta el momento, inhibición latente y extinción, sin tener claro lo que pasa en la adquisición. Eso es solamente como llamada de atención. Y aquí, bueno, tenemos los resultados del test de generalización, que como veis, bueno, es más similar, o sea, de hecho no hay una diferencia significativa en el consumo de AX y de X. En las hembras generalizan mucho, quiero decir, y es menor esa generalización en los machos. El 5 minutos, tercer... doctora. ¿Sí? 5 minutos, doctora. Ya, bien, entonces súper rápido. En el siguiente experimento lo que tenemos es, en vez de preexponer para tratar de controlar ese problema que tenemos con la neofobia, lo que hicimos fue preexponer otro estímulo, que también tenía el limón, que entendíamos que era un elemento que potencialmente estaría generando esa neofobia, pero en un estímulo que no es el que condicionamos, sino en otro similar, ¿no? Bueno, volvemos a ver el efecto neofóbico. Aquí tenemos un menor consumo de las hembras de agua, pero no del sabor, y lo señalo porque una crítica a la que me tuve que enfrentar repetidas veces por los revisores es que, claro, si los machos pesan más que las hembras, entonces van a beber más, entonces es complicado comparar machos y hembras en términos de consumo. Yo señalo esto para decir que, aunque eso tiene cierta lógica, y lo encontramos aquí, os voy a mostrar luego otro experimento en el que tampoco se sostiene esa idea como a priori, con los sabores no pasa lo mismo. Entonces parece que es algo más complejo de lo que uno podría suponer a priori. Bueno, esto es condicionamiento, volvemos otra vez a tener... bueno, son los mismos resultados, no voy a abundar, más generalización en hembras que en machos y bueno, el efecto de exposición al estímulo de prueba, que ya conocemos también de antes, se generaliza menos cuando se presenta el estímulo, cuando se predispone el estímulo de prueba que el condicionado. Estudiamos también, me imagino que todos son familiares con los diseños de ensombrecimiento y bloqueo, si había diferencias sexuales entre ensombrecimiento y bloqueo. Es decir, en el caso de ensombrecimiento, si hay diferencias entre condicionamiento de un estímulo A, en este caso en compuesto o en solitario, y encontramos el típico efecto de ensombrecimiento en machos, pero no en hembras. Es decir, cuando medimos el consumo de A, observamos que A maneja más aversión cuando ha sido condicionado en solitario que en compuesto, pero esto no pasa así en las hembras, y en bloqueo algo similar, ¿ya? Tenemos este efecto típico de bloqueo en machos que no se produce en las hembras. No voy a entrar en la explicación de por qué se invierte este resultado, pero vamos, la cosa es que desde luego no es bloqueo. Así que tenemos ya diferencias también sexuales en el ensombrecimiento y bloqueo. Y esto lo cuento muy rápido, es otro trabajo publicado que trata de ver si hay, además de la variable sexo, el envejecimiento, el proceso de envejecimiento en ratas sin patología en principio, también podría ser importante en condicionamiento clásico porque, bueno, pues eso, todos los trabajos que tenemos lo tenemos hecho con machos, jóvenes, etcétera, por saber qué pasa por ahí, también como quizás insumo para otras disciplinas que sí estudian degeneración y otras cosas en ratas envejecidas, y lo que encontramos es que el condicionamiento encontramos lo mismo que hasta ahora con sexo, atenuación de inhibición latente en hembras, mayor generalización en hembras y mayor facilitación del condicionamiento en machos, en ratas envejecidas. Y no es verdad que haya un consumo más alto en las ratas envejecidas que en las jóvenes en base al peso. Si tenéis experiencia de trabajo con roedores, las ratas envejecidas engordan muchísimo, acumulan mucho peso, y aquí no son de nuevo los animales más pesados los que beben más. Así que esa relación entre peso corporal y el consumo de líquidos creo que tenemos que examinarla un poquito mejor. Estos son los datos de generalización, pero hablando con un rate entre el consumo del estímulo condicionado y el de prueba, y bueno, de nuevo más generalización en hembras que en machos, independientemente de cuál es el estímulo expuesto. He ido muy rápido, me he comido a mitad del tiempo con el problema técnico, pero vamos, así como en resumen, tenemos diferencias sexuales en neofobia, mayor en hembras, en inhibición latente, atenuada en hembras, en extinción, dificultad en machos, en ensombrecimiento y bloqueo. Encontramos el clásico efecto en machos, pero no en hembras, lo cual
creo que debe suponer una buena llamada de atención a los investigadores en este área. Y bueno, pues eso, estamos empezando recién esta investigación, tenemos más preguntas que respuestas. ¿Cómo vamos a abordar la gran pregunta de si son diferencias sexuales en el proceso de aprendizaje o en la forma de manifestarlo? Bueno, pues comparando procedimientos, en principio, viendo qué es lo que pasa con la aversión condicional al sabor, que sabemos que incluso tiene una circuitería neural distinta que el condicionamiento del miedo, viendo qué pasa en condicionamiento del miedo con diferentes variables dependientes, como conductas como variables dependientes, viendo qué pasa en procedimientos apetitivos, porque quizás hay cosas particulares que pasan con la aversión que no pasan en procedimientos apetitivos, y finalmente pues entrarle a ver qué es lo que pasa en humanos, a ver si encontramos esos mismos resultados. ¿Por qué es importante? Porque condicionamiento del miedo, mecanismos asociativos como la extinción, recuperación de la respuesta, etcétera, son importantes para entender algunas inhibición latente. Son importantes para entender algunas patologías y también para sus aplicaciones en terapia, porque las teorías en aprendizaje asociativo no contemplan esta posible diferencia sexual en aprendizaje, y podría cambiar un poquito el panorama. Entiendo que nos da a todos pereza hacer todo ese reexamen, pero seguir adelante sin mirarlo quizás nos complica la historia todavía más en el futuro, y bueno, porque tiene otras implicaciones, tiene implicaciones para otras áreas de investigación, como por ejemplo las de neurociencia. Y eso es todo. Solamente quería colocar O'Higgins en el mapa. Es la región que está debajo de la metropolitana en Chile. Esperamos poder tenerlos a todos por aquí pronto, en la universidad y en el laboratorio con el innovador nombre de Learning in Behavior, que estamos a punto de inaugurar en la Universidad de O'Higgins, y donde esperamos poder continuar con este trabajo. Disculpas por haberme extendido, por los problemas técnicos, y quedo atenta entonces a las preguntas que puedan tener.